de acordar de un método para los ficheros binarios que ilustra bastante bien esto de las excepciones. Fijaros, esto sería la manera más ortodoxa de hacerlo. Yo tengo un método que es leer un recetario. ¿Y esto qué hace? Pues me lee una clase recetario, que es, bueno, una clase aparte que contiene un array list de recetas de cocina y tal y cual, ¿no? Pero este objeto enterito lo he escrito yo con un write_object. Entonces me ha escrito primero una cabecera que contiene este objeto de estas características de tal definición y después me ha escrito el objeto en sí. Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando yo voy a leer este objeto de un fichero, ¿vale? Para leer el objeto de un fichero yo simplemente hago esto, ¿no? Yo declaro un object input string, ¿vale? A partir de este fichero que yo le he pasado la ruta al instanciar la clase, le he pasado la ruta del fichero, ¿vale? Ahora creo el file input string, que es un flujo de bytes, ¿vale? Y a partir de ese flujo de bytes yo hago un object input string que es que leo el objeto enterito con su cabecera, cómo se lo ha montado y tal, ¿vale? Y ahora ya, una vez creado esto, yo lo único que hago es leer el objeto y castearlo al recetario, ¿vale? Lo que hay que hacer es esto, siempre, ¿no? Es muy sencillo. Ahora, ¿aquí qué cosas pueden pasar? Bueno, pues vamos a ver. Primero puede pasar que al intentar leer ese objeto de ese fichero, el fichero no exista. Esto es una cosa bastante habitual, ¿no? Pues entonces esto lo pondré aquí. Declaro el file not found exception, es decir, que el fichero no encontrado. Y lo pongo, no se ha encontrado tal fichero. Vale, se lo pongo. Esto es un caso habitual. Ahora, ¿qué hago aquí? En la jerarquía, por encima del file not found, está el IO exception, ¿vale? Que ha habido cualquier otra excepción de entrada-salida, es decir, que el fichero lo haya encontrado pero no tenga permisos para leerlo y muchas otras cosas que pueden pasar. Entonces, cojo y lo indico aquí con su mensaje correspondiente, ¿vale? Y más cosas que han podido pasar. Bueno, pues por ejemplo, que imaginaos que el recetario sea una clase que no, el recetario, lo que yo tenga aquí en el fichero el objeto que yo haya escrito en el fichero no es una clase que yo tenga aquí en el class path, no tenga una clase que yo conozca, que no tengo a tiro. Entonces, dice, me he encontrado una clase escrita en ese fichero que no sé cuál es. Entonces, pues, lanzo otra excepción, que digo, bueno, pues no, o sea, perdón, recojo otra excepción que es que pues una clase que no se corresponde. Y por fin esta, pues class cast exception, pues que yo intento hacer un cast a recetario, pero a lo mejor lo que han escrito en este fichero es otra cosa, es una lista de clientes por equivocación, ¿no? Y entonces yo intento leer aquí un recetario y resulta que no se corresponde tampoco, ¿no? Y entonces, pues con estas excepciones, pues yo controlo mucho mejor aquí lo que puede pasar de una manera mucho más fina, mucho más intuitiva, mucho más extensible, mucho más mantenible, mucho más colaborativa, porque esto lo entiende cualquiera, son excepciones que existen en la empresa, que hemos creado en la empresa en la que trabajamos o que ya son de la API de Java, entonces son errores que se manejan y que sabemos a qué atenernos, ¿no? Vale. En este caso de leer simplemente se pone esto y aquí no se hace nada más, ¿no? Pero esta excepción, yo podría lanzar estas excepciones, podría poner aquí un throw exception y estas excepciones lanzarlas para arriba y que las trate quien llama a leer del recetario.